Los capítulos 8 al 12 del libro de Nehemías relatan la historia de cómo Esdras y Nehemías, y si no conoce a estos personajes, le pido, ¿verdad?, que regrese a estos libros. Relata la historia de cómo Esdras y Nehemías trabajan juntos para traer una renovación espiritual al pueblo en Jerusalén después del exilio. Y nuevamente no voy a entrar en los detalles, pero piense el pueblo de Israel en exilio bajo Babilonia, a los persas, y después se le da la oportunidad de poder regresar a Jerusalén, reconstruir el templo, reconstruir las murallas, y ahí es donde entran los personajes de Esdras y Nehemías. Y estos dos hombres se unen a colaborar con el deseo de poder ver una renovación espiritual en el pueblo de Dios. Capítulo 8 al 12 nos describe cómo ellos leen y cómo ellos enseñan la ley de Moisés por 7 días al pueblo. Después vemos el pueblo celebra el festival del tabernáculo. Vemos a un pueblo entero que viene delante de Dios dispuestos a confesar sus pecados. A un pueblo que desea renovar su compromiso a Dios. Personas comprometidas a obedecer los mandamientos de Dios. Después de esto se reúnen todos, y esto está allí en el libro de Nehemías, y hay una gran celebración y un tiempo de gozo, un tiempo de adoración, y nos pinta una imagen de un pueblo restaurado. Después de años en exilio, un pueblo de regreso a casa, un pueblo restaurado, una escena increíble. Y al leer estos capítulos pensamos, este puede ser el gran momento decisivo donde todo cambia para este pueblo. Hasta que llegamos al capítulo 13. El último capítulo del libro de Nehemías. El capítulo 13 nos da una descripción de cómo ahora este pueblo había comenzado a tomar pasos y a apartarse de Dios. A tomar pasos y a apartarse de los mandamientos o los mandatos de Dios. Así de rápido regresan a Dios, así de rápido vuelven sus espaldas a Dios. Por ejemplo, podemos ver ellos van a profanan el día de reposo, como Nehemías le dice. Vayamos al libro de Nehemías, capítulo 13, versículo 17 al 18, solamente uno de los ejemplos que nos da. Profanaron el día de reposo, y Nehemías le dice a ellos, versículo 17, y reprendí a los señores de Judá y les dije, ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis? Profanando así el día de reposo. ¿No hicieron así vuestros padres y trajeron nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? En otras palabras, ¿no fue la razón por la cual acabamos de pasar lo que pasamos? Y le dice, ¿y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo? Meditando en esto, yo pensé, wow, qué rápido retrocedemos. Cuán ligero somos para olvidar. Somos como el pueblo en los tiempos de Esdras y Nehemías. Rápidamente olvidamos nuestra confesión de pecados al Señor. Rápidamente olvidamos nuestro compromiso renovado a Dios. Y bien rápido olvidamos nuestro compromiso de obedecerlo a Él. Y lo triste es esto, hermano, muchos están en ese mismo ciclo, domingo tras domingo. Mi pregunta en esta mañana para ti, ¿estás tú estancado en este ciclo? Porque si estás estancado en este ciclo, hermanos, es tiempo de cambiar.
Hemos visto en estas últimas 3 semanas, la guerra es real. Nuestra guerra, hemos visto, es contra las corrientes de este mundo. La guerra es real en contra de nuestro adversario, Satanás. Y principalmente nuestra guerra es real contra nuestra propia carne y nuestra naturaleza pecaminosa. Libro de Efesios, capítulo 2, versículos 2 al 3, exactamente lo que dice Pablo. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, adversario 1, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, adversario 2, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, adversario 3, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. No podemos asumir que solo siguiendo los movimientos, viviendo un cristianismo parcial, viviendo un cristianismo débil, viviendo un cristianismo que no es bíblico, seremos victoriosos. Quítese eso de la mente. Es imposible, hermanos. Es imposible adquirir la victoria viviendo vidas parciales, viviendo vidas débiles, viviendo vidas no bíblicas. Es imposible. Son tan ciertas las palabras del pastor David Platt cuando dijo, no nos derivamos hacia la santidad, nos derivamos hacia la pecaminosidad. Usted no simplemente poco a poco va yéndose así como un barco a la deriva hacia la santidad. Pero en nuestra naturaleza sí es fácil, es simple ir de deriva hacia ¿qué? Hacia el pecado y nuestra naturaleza pecaminosa. Quiero acordarte, esto es una batalla por la santidad. Y es lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Vayamos al libro de Hebreos capítulo 12, versículo 14. Bien simple, un versículo que usted quizás ha leído muchas veces, pero va a ser el versículo principal para esta mañana. Hebreos 12, el autor de Hebreos dice, seguid la paz con todos. ¿Y qué más? Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz con todos, seguid la santidad. Y hay algo específico, una descripción que nos da él acerca de esta santidad. ¿Por qué es importante? Porque sin esta santidad, ¿qué sucede? Nadie verá al Señor. Quiero que marque una palabra en este versículo 14, es la primera palabra en el versículo que dice seguir. En el contexto original, esta palabra que se usa implica correr tras algo con intención de alcanzarlo. ¿Cuántos aquí han tenido un niño de 2 años que corre hacia todo lo que es peligroso? ¿Alguien? Todo el mundo, right? Que ha tenido un hijo. Usted, si su niño va a ir a tocar la plancha después de usted terminar de planchar la ropa y va a ir a poner su mano en la plancha, ¿qué es lo que usted dice? Le dice, no, hijo, no hagas eso. ¿Qué es usualmente nuestra reacción? Vamos corriendo, si está el sofá entre medio, brincamos sobre el sofá, si está la esposa o el esposo, lo tiramos hacia un lado. Todo lo que tengamos que hacer posible para poder alcanzar a nuestro niño para que no se lastime. Es un visual de cuán urgente es ese correr hacia. Quiero que visualice eso con la palabra seguir. Dice, correr tras algo con intención de alcanzar. Otro concepto o contexto de esa palabra es perseguir con un esfuerzo serio, con intención. Y el autor de Hebreos nos dice a nosotros, seguir de esta manera, la paz con todos, pero también ¿qué?
la santidad, porque sin esa santidad nadie, tú no verás al Señor. Yo te pregunto en esta mañana, ¿existe un deseo genuino en tu corazón de ir tras la santidad? ¿Es esto una realidad en tu vida? Un deseo genuino de día tras día tras día ser santificado. Oh, pastor, ahí va usted con la palabra santificado. Yo quiero explicarle qué es lo que significa santificación. En la forma más simple que podamos entenderlo. Simplemente el proceso de santificación en el cristiano es la obra continua. Día tras día tras día, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, y si hubiese otro día en la semana, también ese día. Es la obra continua de Dios, no nuestra, de Dios, por su Santo Espíritu que mora en nuestros corazones, que nos permite más y más morir al pecado. Y nos forma día tras día tras día a la semejanza de Cristo Jesús. Y esto todo lo hemos recibido por gracia. Porque ni tú ni yo no los merecemos. La santificación es una transformación real en la persona. Es una transformación real del corazón. Todos los días. Entonces, ¿por qué para muchos es solamente un día a la semana? Seguir la santidad. Porque nadie, sin ella, nadie verá al Señor. Si te pregunto, ¿anhelas tú la santidad? ¿Vas tú tras la santidad? ¿Con intención, con propósito? ¿Cuán importante es la santidad para ti y para tu vida? Porque nuevamente, porque sin ella nadie verá al Señor. Oswald Chambers una vez dijo, Dios tiene un fin destinado para la humanidad. Y ese fin es ¿qué? Santidad. Mira lo que dice Pablo. Pablo escribiéndole a la iglesia en Tesalónicas. 1 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3a. Al principio del versículo dice, pues la voluntad de Dios es vuestra ¿qué? Vuestra santificación. Más claro que esto no puede ser, hermanos. Seguir la santidad. Y Pablo nos dice, la voluntad, el deseo, el propósito de Dios para nuestras vidas es santificación. Se te advierto hoy, corre tras la santidad, con intención para poder alcanzarla. Persíguela con todo esfuerzo y con un esfuerzo serio, porque sin santidad nadie verá al Señor. Mi esperanza para cada uno de nosotros, hermanos, mientras estudiaba y meditaba en esto, es que podamos nosotros ser victoriosos. Ha sido el propósito de esta serie, que en esta guerra que es real, podamos tú y yo ser victoriosos. Y en el punto de hoy, que podamos ser victoriosos en esta gran batalla por la santidad. Yo quiero hacer en esta mañana, y como le dije, vamos a ser bien directo. Quiero compartir 4 tipos de personas. 4 tipos de personas que lamentablemente no ganarán esta batalla. Esta batalla por la santidad. Okay, y lo que quiero es que mientras voy hablando y vamos viendo profundamente cada uno de estos tipos de personas, yo necesito que usted ponga atención. Le pido que usted se analice aquí en este mismo momento.
mientras vamos viendo estos 4 tipos de personas. Y mientras usted se analiza y usted ve, wow, yo me veo en ese tipo de persona, te ruego hoy que cambies. Porque sin santidad no verás al Señor. 4 tipos de personas que lamentablemente no ganarán la batalla por la santidad. Número 1 está el religioso. Y si quieren anotar esto, los puede anotar. Está también en la aplicación de Bible App. El segundo está el que llamo el magnífico. El tercero es el orador. Y el cuarto es el experto. Y ninguno de estos ganarán porque nunca van a conocer la santidad. Comencemos con el religioso. Y no me miren así. Sonría. Me ayuda a enseñar un poquito mejor. Gracias. Pero veo todos mirándome como... El religioso. Esta persona solo busca lo exterior. Ceremonias, hermanos, rituales, no es lo que agrada a Dios. Tengo que ser claro con eso. El de que usted simplemente venga a una iglesia y vaya a una iglesia una vez a la semana o una vez al año o 2 veces al año, no es lo que agrada a Dios. ¿Qué es lo que agrada a Dios? Creo que es la pregunta que debemos contestar. Vayamos al libro de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Y mire la respuesta. Ciertamente, ¿el qué? El obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. Obedecer, obediencia, agrada a Dios. Dios, hermanos, no requiere ceremonias. Dios no requiere rituales. Dios no requiere que usted asistencia a iglesia, de que usted sea un voluntario, de que usted dé dinero. Él requiere obediencia. No algo exterior, sino obediencia en nuestros corazones. Y cuando pienso en la palabra obediencia, lo primero que me viene a mente es uno completamente rendirse a Él. Porque para mí esa es la definición de una obediencia real. Cuando rendimos todo aspecto de nuestra vida al que se merece toda la honra y toda la gloria. Esa es la definición para mí de lo que es obediencia, es rendirse completamente a Él. Pero es triste. El religioso solo busca sacrificios. El religioso está satisfecho con ceremonias, rituales, asistir, ser voluntario. Y no ha habido una transformación en su corazón. El segundo es el magnífico. Esta persona nunca hace nada malo en su vida. Esta persona es perfecta. Es magnífico. Y el perfecto ejemplo de esto, cuando estaba yo estudiando, lo vi en la parábola, una de las parábolas de Jesús. La parábola del fariseo y el publicano. No sé si usted ha leído eso antes, pero vamos allí, el libro de Lucas capítulo 18. Versículos 9 al 14. 6 versículos. Y ponga mucha atención a la historia que nos da, o la parábola que nos da Jesús. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, magníficos, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era ¿qué? Uno era un fariseo y el otro era un publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros y aún como este publicano.
Aún 2 veces a la semana doy diezmos de todo lo que gano. Todas las semanas yo voy a la iglesia Emmanuel. Todas las semanas yo soy voluntario en Emmanuel Kids. Todas las semanas yo voy y doy mis ofrendas. Yo cada semana voy y hago buenas cosas. Yo limpio en la iglesia. Yo hago esto. Yo enseño. A ser publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece, ¿será qué? Será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Si entendiéramos la realidad, hermanos, de nuestra condición natural, si entendiéramos lo que nos dice el libro de Romanos capítulo 3 versículo 23, por cuanto todos pecaron y están todos destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos quedado cortos. Fuéramos como el publicano en esta parábola. Dios, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Pero el magnífico, en el magnífico nunca habrá un arrepentimiento genuino. Porque de acuerdo a él, no es como los otros hombres. El próximo es el orador. Y no es el que ora o es del grupo de intercesión, sino el orador es el que habla. La fe de esta persona es una fe de palabras, pero sin hechos. Santiago capítulo 2 versículo 14 es bien claro, nos dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Podrá esta fe salvarle? Y la respuesta, si usted lee el capítulo 2, la respuesta en los próximos versículos, en el capítulo 2 de Santiago, nos dice claramente Santiago, la respuesta es no. Santiago nos enseña en este capítulo que una mera declaración de fe no es suficiente, hermanos. Una fe genuina produce buenas obras. Mismo Señor Jesús, hablando en el libro de Mateo capítulo 12 versículo 33b, la segunda parte del versículo, dice algo muy interesante. Porque por el fruto se conoce el árbol. ¿Es tu fe conocida por tu obediencia a Dios? ¿O por lo que simplemente sale de tu boca? ¿Es tu fe conocida por tu amor genuino a Dios sobre todas las cosas? ¿O es tu fe conocida por que eres un orador? ¿Es tu fe conocida por un amor genuino a tu prójimo? El orador solo se conoce por sus declaraciones. Declaraciones sin acciones. El cuarto tipo de persona es el experto. Esta persona tiene conocimiento, pero su corazón está muerto. Mira lo que dice el libro de Juan, capítulo 5, versículos 39 al 40. Y este es Jesús hablando: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Jesús es muy claro. ¿Dónde está la vida eterna?
no en palabras y conocimientos, sino que la vida eterna está en el cual la palabra da testimonio de Él y es Cristo Jesús. Podemos pensar en cuántas personas hoy en día, quizás aquí entre nosotros, hayan varias, que poseen gran conocimiento de las Escrituras. Me pueden dar el contexto en griego, me pueden dar el verbo en hebreo, me pueden hasta hablar en arameo. Pero no tienen una relación íntima con Cristo. Esta persona está satisfecha. Está satisfecha con simplemente conocer de Cristo, pero no conoce a Cristo. Es lo que yo llamo un experto sin experiencia. Creo que el apóstol Pablo lo expresa perfectamente en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 10a. A fin de conocerlo, esa expresión que usa él. A fin de conocerle. Este debe ser el anhelo de cada uno de nosotros, hermanos. De conocerle. Es intimidar en fe, intimidar en adoración, intimidar en obediencia, intimidar en oración, intimidar en sufrimiento. Es lo que la palabra nos llama. Pero el experto solo puede hablar de lo que conoce, no de lo que ha vivido, no de lo que ha experimentado personalmente. Y es triste que así hay muchos que siguen a Cristo. 4 tipos de personas que lamentablemente no ganarán la batalla por la santidad. ¿Y por qué esta santidad es tan importante? Porque sin ella nadie verá al Señor. 4 personas. El religioso, el magnífico, el orador y el experto. Quiero concluir con una última pregunta. ¿Eres tú una de esas personas? ¿Eres tú una de estas personas? ¿Eres tú una de estas personas que va lamentablemente a perder la batalla? Porque si lo eres, hermanos, estoy aquí para exhortarte hoy. Rompe con el ciclo que te lleva a la derrota. Y como nos dice Hebreos 12:14, seguid la paz con todos. Seguid la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.